y damos por iniciado en realidad la presentación del libro. Y vamos a partir justamente por Hassan, que tiene ahí una idea sobre lo que es este libro, El enemigo, producción, mediatización y globalización. El enemigo, producción, mediatización y globalización, del doctor Carlos del Valle, cuyo lanzamiento ya fue hecho en nuestro país hace algunas semanas. Hassan, te escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan todos? Sí, sí, ya. Perfecto, te escuchamos. Muy bien. Antes que nada, me gustaría agradecer la invitación, tanto del profesor Carlos del Valle como de la Universidad de la Frontera, tener la oportunidad de comentar este libro en su segundo lanzamiento. Eso es la versión en francés, la versión para el mundo, digamos. Es un tremendo honor, un libro que encontré fascinante, con una profundidad de análisis que merece un lanzamiento internacional, porque las cosas que se estudian en el sur del mundo tienen una relevancia más allá de las fronteras. Quería empezar, de hecho, haciendo hincapié en el punto sobre el análisis desde el sur, porque este libro es de producción académica del sur en dos sentidos. Del sur del mundo, el sur global, en el sentido de los países en vías de desarrollo, los países más marginados de la economía global. Y también es un libro que viene desde el sur en el sentido del país de Chile, porque es una producción desde Temuco, desde las problemáticas de la zona de Wallmapu, la zona donde hay los pueblos indígenas concentrados en el país históricamente, aunque por los mismos temas que lamentablemente cuenta el libro, ha habido una expulsión, una migración interna de los pueblos originarios hacia el norte por la violencia que sufren en el sur. Pero esto es un punto, yo creo, importante, que muchas veces las comunidades violentadas que han sido víctimas de procesos de despojo, al final tienen su historia contada por otros, y tener un trabajo que es, entre otras cosas, una revisión histórica, empírica de precisamente cómo la prensa oficialista, la prensa empresarial, la prensa hegemónica de Chile describe a estos pueblos originarios. No, tener eso contado desde el mismo sur, desde el mismo territorio, es algo bien refrescante. Muchas veces son los del centro haciendo reflexiones sobre esos pueblos. Ahora se invierte, es una reflexión sobre lo que dicen los del centro, cómo ellos construyen esa otredad y construyen esa cuestión del enemigo. Entonces quería empezar diciendo eso, que por eso me parece tan interesante tanto la propuesta teórica de Carlos del Valle, o sea, esto no es solamente una recopilación de la construcción mediática del enemigo, sino es también una teorización desde el mismo territorio de esas ideas. Entonces, esto es novedoso en ese sentido. Y es novedoso para la Universidad de la Frontera. Entonces, qué bueno que haya investigación desde el sur en ese doble sentido. Para mí, también tengo que admitir que no solamente un honor, sino un desafío comentar este libro, porque esto es un esfuerzo un esfuerzo interdisciplinario bien interesante, que yo soy, como dijo Jaime en su linda introducción, economista. Yo vengo de otra parte de las ciencias sociales. De hecho, la economía niega a ser parte de las ciencias sociales. Entonces, pocas veces hay esta interacción entre las ciencias económicas y otras ciencias sociales, y sobre todo el estudio de las comunicaciones, porque
ahí en las comunicaciones hay un enfoque en lo simbólico que es completamente distinto del enfoque de la economía. Yo sé un poquito de los medios de comunicación desde un punto de vista más bien de la economía política de los medios, que si uno ve los textos que se enfocan principalmente en quiénes son los dueños de los medios, ¿cierto? Se enfocan en los grandes grupos económicos, los intereses cruzados, la integración vertical y horizontal del sector mediático. Hay textos famosos, no sé, de Noam Chomsky, Edward Herman, que habla de eso, de la construcción del consentimiento por medios que son propiedad de esos grandes grupos económicos. Lo que hace el libro de Carlos es otra cosa, que para nosotros los economistas es algo muy distinto, muy refrescante, que es preocuparse precisamente de la parte simbólica, ¿no? Al final uno puede estudiar la estructura de estos medios, pero otra cosa es entrar en el detalle de cómo se construye simbólicamente este ejercicio de construcción del enemigo. Es fácil para un economista no entrar en detalle, simplemente decir, mira, obviamente estas personas tienen intereses económicamente definidos que están en contraste con los grupos que describen. Pero uno no entra en cómo lo hace en realidad. Entonces, de cierta forma, lo que está haciendo Carlos para economistas es abrir la caja negra de cómo uno analiza los medios de comunicación. Uno ve, entra los grupos de pueblos originarios en la caja negra de medios y salen construidos como enemigos. Y se puede explicar por qué ocurre eso. Pero cómo lo hace los medios de comunicación es otra cosa completamente. Y yo disfruté mucho de ese análisis. Ahora, el libro hace un par de cosas ¿qué puedo contribuir yo a comentar el texto? Quería leer un par de cositas para empezar. De entender un poco sobre ese libro. Carlos lo que hace es empezar a contar de forma resumida precisamente la construcción del enemigo, que es la manera en que los pueblos originarios de Chile específico, pero es algo que obviamente tiene una relevancia a nivel mundial, cómo han sido construidos como enemigos. Entonces dice, nous pouvons faire une synthèse à partir d'une perspective historique et nous observons certaines actions globales à l'origine de l'élaboration de cette perspective, telles que l'évangélisation pour convertir les âmes, la discipline pour soumettre les corps et déposer les terres, et la création d'entreprises pour reconvertir la force de travail en des formes plus productives. Eso yo creo que sintetiza de forma maravillosa precisamente el ejercicio de la construcción de los pueblos originarios desde su contacto, bueno, lamentablemente con los europeos. A mí me encantó la referencia a la conversión de almas, ¿ya? Y la fuerza del cristianismo, porque en cambiar los pueblos originarios en otro tipo de sujeto, ¿no? Al final, el famoso debate entre Bartolomé de las Casas y otros teólogos acerca de si los indios tienen alma o no, ¿no? Es fácil empezar desde la violencia de los grupos mapuches en el sur hoy día, que es donde empieza precisamente la prensa empresarial. Para entender la lógica de eso, hay que empezar hacia atrás. Me acuerdo, de hecho, un punto de análisis que está ahí, como con varias referencias teóricas interesantes acerca de precisamente el rol de la evangelización en eso. De même, on l'observe dans la chronique de Guaman Poma de Ayala, dans laquelle le rôle de la christianisation au Pérou est très notoire. Il faut enseigner tout cela aux Indiens pour qu'ils prient tous les jours. Porque ils prient tous les jours, para que recen todos los días. Eso lo encontré tan interesante porque, claro, Guaman Poma, dicho sea de paso, es una referencia bien interesante. Cuando se habla de pueblos originarios en toda América Latina, tenemos su historia, lamentablemente, empezando con las crónicas de los españoles, porque no tienen lenguaje escrito antes de los españoles, los pueblos originarios. Y tenemos gente como el Inca Garcilaso, ¿cierto?, que al final viene de la aristocracia incaica, que se casa con los conquistadores. Guaman Poma es
una de las voces, uno diría, más auténticas verdaderamente incaica en comparación con Inca Garcilaso. Entonces es curioso que él también desde el comienzo de la historia contada, la construcción de ese pueblo, de los pueblos originarios, desde el comienzo, incluso las personas que nos cuentan esas cosas están alineados, digamos, con la necesidad de la asimilación de esos pueblos originarios a una cultura distinta, de una necesidad de limpiar, de que tienen que estar rezando, tienen que estar entrando en esa cultura distinta. A mí me hizo pensar cuando estaba leyendo esto de un político mapuche, Manuel Manquilef, ¿no? 1887 a 1950, que no está mencionado en el libro, pero es parte precisamente de esta idea de transformación cultural, de conversión, que sí es un tema, un hilo conductor importante en el texto, que es una conversión, como dice la cita que leí, en la conversión de las almas, después los cuerpos, disposición de tierras con la idea de convertir a esta gente en otra cosa. Por eso la creación de las empresas para reconvertir la fuerza de trabajo en formas más productivas. O sea, es constantemente el esfuerzo en esa deconstrucción del enemigo de convertirlos en otra cosa. Y Manuel Manquilef, siendo el político mapuche que nos cuenta la versión casi oficialista, que es una persona que hace una de las más duras denuncias de los malos tratos de la sociedad chilena contra los mapuches, pero curiosamente, ¿qué nos ofrece como alternativa? La conversión. Nos ofrece esa idea de, mediante la propiedad privada entregada a cada mapuche, un cambio cultural basado en este individualismo económico. Para los fanáticos de historia universal, Manuel Manquilef es un poco como el Stolypin de la historia chilena, ¿no? Porque Stolypin fue precisamente el líder en Rusia de esta idea de convertir mediante la propiedad privada a campesinos que no tenían una cultura individualista, precisamente en esos actores individualistas productivos, que es precisamente todo lo que se ha tratado de construir, y cuando no funciona, tenemos en la... terminamos entonces en la construcción, los que no se pueden convertir en estos actores eficientes, en efectivamente el enemigo. Y eso Carlos lo ocupa, porque al final yo lo veo todo esto desde este punto de vista económico. Entonces cuando yo leo la interpretación teórica que hace Carlos, que viene de Foucault, que viene de otra línea de interpretación simbólica de cómo la racionalidad indígena, cómo la forma en que se construye el otro en lo simbólico, en lo epistemológico, es precisamente para tratar de hacerles encajar en esa lógica, y si no, hacerlos como enemigo. Encontré muchos puntos en común en eso. Este concepto de la spectralité endogène, qui est bien intéressant. Dans le cas de la spectralité endogène, disait Carlos, comme nous l'avons vu, nous pouvons trouver la même séquence chez les endogènes des États-Unis, d'Argentine, du Chili, du Mexique, du Pérou, etc. Cela dit que nous pouvons lire une histoire pleine de symboles et d'une certaine irrationalité émotionnelle, héroïsme, barbarie, improductivité, que cède ensuite la place à des histoires structurées autour des représentations, comme par exemple celle des personnes marginalisées, c'est-à-dire analogues à des spectres marginaux, analphabètes, précaires, vulnérables. Esto de que toda la recopilación de la construcción del actor indígena en la prensa oficial, que empresarial, construye el indígena como no solamente el otro, el enemigo, sino también como una persona que no tiene cultura, por eso el salvaje, ¿no? Por eso el heroísmo, la barbarie están súper vinculados. Es una cosa interesante que también hace Carlos al final, cuando dice que no es un libro indigenista porque de cierta forma son dos caras de la misma moneda. El indigenismo y el anti-indigenismo, digamos, en la crítica, hacen la misma caricatura, hacen de estas personas no actores, sino un anécdota en la construcción occidental del otro. Y entonces, y esto, cuando hace la referencia a los otros países, me hizo finalmente la reflexión redonda en que
que cuenta Carlos en detalle cuando entran en el análisis teórico desde el sur de la forma en que el centralismo santiaguino construye, el otro de los pueblos indígenas, lo construye de esta forma para definir su propia identidad, es una cosa que tiene relevancia a nivel mundial. Y tiene relevancia a nivel mundial porque lo que ocurre con esa construcción entre el centralismo santiaguino y su construcción artificial de ese otro, ocurre en otras partes de exactamente la misma forma, ¿no? Eso es la historia de Estados Unidos, la historia de Canadá, es la historia de Australia. Y todo uno, perdón por la tendencia cuantitativa, pero eso es mi formación. Solo para ilustrar la relevancia de esto. Australia, por ejemplo, 3% de la población es de los pueblos indígenas. 29% de la población carcelaria es de pueblos indígenas. Entonces, en Australia hay una sobrerepresentación de 10 veces entre la población indígena y la población encarcelada indígena. En Canadá tenemos una población indígena de 5% y una población encarcelada indígena 30%, una sobrerepresentación de 6 veces. Nueva Zelanda, ¿no? Que contamos a veces como, sobre todo en el proceso ahora constituyente, donde se está tratando de dar plurinacionalidad, un respeto cultural que ha estado ausente, dejar de ver a los pueblos indígenas como este otro, y siempre se cita a Nueva Zelanda como un ejemplo relativamente positivo de integración, de otra manera de construir la relación con los pueblos indígenas. Bueno, los pueblos indígenas son 17% de la población, pero son 52% de la población carcelaria, una sobrerepresentación de 3 veces. ¿Ya? Entonces uno dice, está mejor la cosa en Nueva Zelanda, por supuesto. Es solamente 3 veces en vez de 10 veces como en Australia. Pero acá hay una realidad de que se ha construido simbólicamente los pueblos originarios como los enemigos. Pero esa construcción simbólica tiene un correlato material, real, en la encarcelación, en el conflicto político, etcétera, etcétera. Y esa realidad chilena, la sobrerepresentación de los mapuches en las cárceles chilenas es un punto súper conocido. Y hay estudios de esto también, hay numeritos de la mayor probabilidad de caer encarcelada una persona de pueblos originarios en comparación con otros. Es interesante notar entonces que esta misma realidad que se nota en Chile, que se nota en Australia, que se nota en Canadá y Nueva Zelanda, tiene esa misma construcción simbólica del otro. Y hay una cita que me gusta mucho, de hecho, de Canadá, cuando formaron los colegios indígenas en Canadá, supuestamente para dar educación a esos salvajes, y habla la creación del creador de estos colegios, de matar al indio adentro del niño para salvarlo. Eliminar el enemigo interno en los cuerpos incluso de los niños indígenas para hacerles parte, para volver a lo que dice Carlos, para reconvertir la fuerza de trabajo en una forma más productiva. ¿Ya? La conversión del alma, la disciplina del cuerpo y la conversión de la fuerza productiva, efectivamente citando a Carlos, estas cosas se unen en la experiencia desde el sur de Chile, desde el sur del mundo, y también se reproduce en el norte. Entonces, de cierta forma, lo que quería terminar agradeciendo a Carlos es que ha permitido invertir la dirección del análisis. En vez de estar analizando a los indígenas, que en realidad esto no es sobre los indígenas, es sobre las élites y cómo ellos construyen realidad. Y esa inversión lo encuentro muy positivo y por eso agradezco mucho la oportunidad de comentar el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cram. Muy interesante. Vamos a seguir con la presentación para después dar paso también al profesor y doctor Carlos del Valle, que nos cuente un poco de esto y también, de alguna manera, generar algún tipo de conversación respecto también a este libro, que es, como bien recordaba la profesora Cram, la presentación internacional de L'ennemi, producción, mediatización y globalización, en su versión en francés, que finalmente da cabida al ámbito internacional
del libro. Vamos a seguir en las presentaciones con la académica, profesora y doctora Tumader Chapur, a quien le damos la bienvenida nuevamente y, por supuesto, le cedemos la palabra. Profesora. Vale, muchísimas gracias, señor moderador de la mesa. Buenos días a todos y a todas desde Marruecos. En primer lugar, quisiera expresar mi gratitud y sobre todo mi enorme satisfacción por estar aquí, gracias a la invitación de mi amigo y colega, el doctor Carlos del Valle, al que agradezco enormemente por la confianza depositada en mi persona y por haberme brindado la oportunidad de hacer una lectura de su obra, que considero sumamente importante y fascinante y que merece realmente ser traducida a otras lenguas y sobre todo al inglés para que tenga más difusión a nivel internacional. Lo que haré es una lectura desde mi modesta perspectiva como analista del discurso, es decir, que lo bueno y lo interesante del libro de Carlos del Valle es que trata el tema desde un enfoque multidisciplinario, es decir, que aquí hay una confluencia de muchas disciplinas y se puede, la verdad es que se puede comentar desde diferentes perspectivas. L'ennemi, producción, mediatización y globalización. Publicado por la prestigiosa editorial francesa L'Harmattan. Es un ensayo que pretende desvelar las estrategias empleadas tanto por los medios de comunicación como por la literatura de carácter hegemónicos, los dos, para producir y construir la figura del enemigo. En este caso, es decir, en el libro pues se habla del indígena, ¿no? Y cómo se ha ido construyendo su figura a través de los tiempos. Acertadamente, el autor argumenta su teoría a través de la presentación de ejemplos excelentemente contextualizados, pertenecientes a diferentes épocas y a diferentes géneros discursivos. Estas argumentaciones demuestran que la fabricación del enemigo se ha hecho siempre necesaria para legitimar las prácticas necropolíticas y de despojo de forma institucionalizada. En otras palabras, lo que el autor nos transmite es que la industria cultural se encuentra digamos, ante la obligación de crear una supuesta imagen de ese enemigo para justificar todas las luchas políticas y sociales que se llevan a cabo en contra de este colectivo. El libro, en cuanto a estructura del libro, a mí me parece que está muy bien estructurado, de forma que el lector vaya haciéndose al inicio una idea de lo que primero es el concepto de enemización del indígena y para pasar posteriormente a encontrarse con una profunda definición del concepto de la globalización del enemigo que tiene como base la producción del mismo. Me parece muy clara, muy precisa y coherente la estructura del libro. La verdad es que porque invita al lector desde el primer momento a interesarse por el tema, porque desde el propio título la palabra enemigo es una palabra que capta la atención de los lectores, porque es una palabra con la que vivimos y con la que convivimos, es decir, en los medios de comunicación, aunque de forma indirecta, porque en ningún momento se habla de enemigo, sin embargo, se hace todo lo posible utilizando todos los mecanismos, ¿no? de los que dispone el emisor para hacernos, digamos, transmitir la idea de que estamos ante un enemigo. Entonces es un título muy atractivo, la estructura también es muy atractiva y la verdad es que aunque el libro realmente es un estudio de caso, sin embargo puede ser extendido a casos de otras culturas, como pueden ser las africanas, las asiáticas, entre otras, porque realmente en todas las comunidades pues se sufre, ¿no? de esta problemática y el concepto de enemigo está presente prácticamente en todas las sociedades. Digamos, evidentemente lo que cambia es el contexto histórico, cultural, sociológico, sin embargo, el concepto siempre está presente.
En definitiva, pues el libro parte de la premisa de que tanto los medios de comunicación como la literatura son unos auténticos productores de ese enemigo y nos presenta una ruta para reflexionar, porque a medida, es decir, que a medida que vaya leyendo uno el libro, pues se va dando cuenta, ¿no?, de muchos aspectos que muchas veces pasan desapercibidos. Y me parece que es un gran logro de Carlos del Valle en esta publicación. Voy a hablar de lo que a mí me parece, es decir, a través de la lectura de este libro, pues me parece que uno de los puntos, digamos, claves y los puntos fuertes del libro es que nos ofrece, como he señalado al inicio de mi intervención, una mirada interdisciplinaria que enlaza varios aspectos comunicacionales, literarios, socioculturales, antropológicos, históricos, políticos, económicos e interculturales. Es una obra, es el fruto de muchos años de investigación y una extensa trayectoria de trabajo. El tono que utiliza el autor, desde mi punto de vista, es un tono, digamos, sobre todo ya llegando a las conclusiones del libro, pesimista, ¿no?, en el sentido de que nos queda mucho camino por recorrer, ¿no?, tanto los académicos como los investigadores que nos dedicamos al estudio digamos, de la construcción del otro en general en los medios de comunicación o en los diferentes tipos de discurso. Nos queda mucho camino por recorrer y se ve que a través de la historia el enemigo siempre ha estado presente y complicado o complicada, ¿no?, será la tarea de, digamos, disolver ese concepto. Entonces, el libro es una crítica a los modos de producción global y la construcción social y cultural del enemigo como condición para avanzar, porque para avanzar pues tenemos siempre que estar analizando, criticando, digamos, ¿no?, la forma con la que se representa generalmente el otro o el enemigo en este caso. En la primera parte del libro, titulada la producción de l'ennemi, me parece inteligente, ¿no?, la clasificación que hace el autor, ¿no?, y la sistematización también que hace de los tres puntos, digamos, o las tres perspectivas: el enemigo de la civilización, el enemigo de la industria cultural y el enemigo del Estado, de la nación y del mercado. En el primer punto, hablando del enemigo de la civilización, el autor hace referencia a la figura del indígena como enemigo en las Américas en general y en Argentina y Chile en particular, ofreciéndonos ejemplos que argumentan su postura extraídos de archivos pertenecientes a diferentes épocas, lo que enriquece, desde mi punto de vista, considerablemente la argumentación del autor, gracias a esa revisión seria y rigurosa, ¿no?, que hace también de la bibliografía. Se nos resumen los 5 enfoques desde los cuales ha sido tratada e interpretada la figura del enemigo de la civilización. El autor nos ofrece además una variedad de ejemplos. Es digamos, a lo largo de todo el libro siempre encontramos, digamos, abundantes ejemplos que siempre nos contextualizan, sobre todo a las personas que venimos de otras culturas, ¿no? Entonces, siempre estamos bien contextualizados en el libro. Y los ejemplos, sobre todo de la prensa y de las obras de la literatura hegemónica, pues sobre todo, por ejemplo, a mí personalmente me ha encantado digamos, el análisis que el autor ha hecho de la obra de Facundo, Civilización y Barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento. Esta obra yo la estudié en la carrera, es decir, cuando tenía... no me acuerdo, pero era en tercero de la carrera, ¿no? Hicimos digamos, esa obra la teníamos programada, ¿no? Y en aquel momento no tenía, digamos, la suficiente
madurez investigadora, ¿no? Como para evaluar una obra así. Y la verdad es que leyendo el análisis, pues he ido un poco recordando, ¿no?, los diferentes fragmentos, ¿no?, de la obra, y efectivamente es un ejemplo, digamos, muy ilustrativo de cómo se construye digamos, la figura del enemigo. En el segundo punto, que es el enemigo de la industria cultural, pues ahí Carlos del Valle introduce, digamos, ejemplos de la llamada narrativa neoindígena, ¿no?, del siglo XX, en el que el indígena empieza a tener atributos positivos. Entonces, estamos como ante la coexistencia de dos tipos de relato, ¿no? El relato típico, en el que se ataca, ¿no?, a la figura del indígena, considerándolo como bárbaro, malo, y empieza a, digamos, a salir, o empieza a, digamos, a conocerse la otra faceta, ¿no?, del indígena como héroe y como bueno, ¿no?, de bueno. Entonces esa es una esquizofrenia, ¿no?, en palabras del autor, que no hace más que acentuar la concepción del indígena como espectro. Me parece muy interesante, digamos, la conceptualización de que hace el autor del indígena, digamos, con esa definición o calificativo, o como fuera, espectro, ¿no? Es decir, un personaje imaginario, fantástico, que se crea, ¿no?, y que se hace necesario para justificar y para legitimar cualquier acción que se vaya a llevar a cabo en contra de este colectivo. Y el autor concluye este punto acertadamente, afirmando que al escribir sobre los indígenas como espectros, la literatura los elimina de las tierras y los coloca en el imaginario social. Entonces estamos, por tanto, ante una estrategia de eliminación que posteriormente, en la segunda parte del libro, pues vendrá detallada y excelentemente explicada. El tercer punto es el enemigo del Estado, de la nación y del mercado, ¿no? Ahí en ese punto, pues se presenta el indígena como enemigo del proyecto civilizador de la nación. Leyendo esta parte, pues la verdad es que me ha hecho pensar en lo que el Pandic, en una de sus, bueno, en gran parte de sus publicaciones, pues denomina esa, digamos, dicotomía entre el nosotros y el ellos, ¿no? Y en este caso el nosotros es la nación y el ellos son los indígenas, que tienen que ser, digamos, atacados porque constituyen, digamos, una amenaza, ¿no?, para el proyecto civilizador de la nación. Esa es la imagen que siempre se intenta transmitir. Entonces, esto se refleja en la prensa, por ejemplo, hegemónica, que recurre a la estrategia según el autor, de la racialización de la criminalidad. Y también, digamos, en esa misma prensa se presenta, digamos, al enemigo como opositor al desarrollo económico, también a través de la estrategia de la racialización de la economía, que considera al indígena como un ser con competencias cognitivas reducidas. Es decir, es un ser que no puede crear, que no puede formar ideas, lo único que puede hacer es ejecutar acciones. Bien, bueno, esa más o menos es digamos, mi lectura, ¿no?, de la primera parte del libro de Carlos del Valle, y ahora en la segunda parte, que se titula La globalización de l'ennemi. Aquí, pues también me pareció, digamos, muy interesante la clasificación o la sistematización que el autor ha hecho, digamos, de este concepto, ¿no?, dividiéndolo en tres estrategias: la demonización del enemigo, la eliminación del enemigo y la criminalización del enemigo. Entonces, en esta parte, lo que transmite el autor, es decir, esas estrategias que vimos en la primera parte del libro, se ven, digamos, muy desarrolladas, introduciendo
otros conceptos que, por ejemplo, en el primer punto tenemos la demonización del enemigo. Aquí el autor ofrece una excelente ilustración de esta estrategia, ¿no? Porque a través del análisis de las manifestaciones de esta demonización en diferentes documentos pertenecientes a épocas distintas que van desde el siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, se queda de manifiesto cómo ha ido desarrollándose la concepción del enemigo como criminal hasta llegar a la actualidad y culminar, es decir, su culminación es la consideración de este indígena como terrorista. ¿Por qué? Porque empieza a reivindicar sus derechos y evidentemente el concepto de terrorismo es, digamos, relativo, ¿no? Es decir, terrorismo desde la perspectiva de la élite dominante en el sentido de que esta persona empieza a resistir y empieza a reivindicar sus derechos y, por lo tanto, empieza a crear conflictos y problemas. Entonces, en esta estrategia, el autor concluye afirmando que a través de esa imagen que se transmite, ¿no?, del enemigo, se pueden justificar perfectamente las guerras, ¿no? Y por lo tanto se legitima la aplicación de las leyes del derecho, por ejemplo, penal en contra de este colectivo. Me parece, digamos, muy interesante esa percepción y que la veo aplicable, digamos, no solamente, y como también el autor lo dice en su libro, que esto se aplica a, no solamente al indígena, sino a muchos colectivos y muchas minorías étnicas, por ejemplo, que viven en una sociedad. Podemos hablar, por ejemplo, de los inmigrantes, ¿no? En los países occidentales en general, pues suelen recibir el mismo trato. Luego tenemos el segundo concepto que aparece ya señalado en la primera parte del libro, que es la eliminación del enemigo. En este punto, Carlos del Valle desvela los recursos de los que se sirve la élite dominante para legitimar esa eliminación o la muerte, en palabras del autor. Esa muerte no es la muerte física, sino más bien la invisibilización de esas personas, del indígena, presentando a este último como cuerpo decadente, como cuerpo fatigado, improductivo, un cuerpo que necesitaría ser reemplazado por otro cuerpo que en este caso sería considerado europeo, ya incorporado a la civilización y al régimen económico. Es decir, que aquí esta estrategia lo que pretende es al final invisibilizar el papel del indígena y sustituirle por, digamos, otro cuerpo que, digamos, alimentado, ¿no?, por lo que son lo que es la cultura occidental o europea más específicamente. Entonces, evidentemente, ante cualquier resistencia de parte de este colectivo, pues siempre se le llega a categorizar inmediatamente de terrorista, de criminal, y al que se tiene que controlar y, ¿por qué no?, exterminar. Por lo tanto, entonces ese proceso de eliminación de los indígenas pues, se ha basado, según el autor, en estrategias como, por ejemplo, la despolitización de las relaciones sociales y la invisibilización de la cultura indígena. Y voy terminando el tercer punto, que es la criminalización del enemigo. Entonces, en esta línea, el autor ofrece siempre digamos, ejemplos pertenecientes tanto a la literatura como a la prensa que imponen esa visión criminal del indígena como autor de supuestas prácticas delictivas, ¿no? Y aquí hay que señalar, igual que el terrorismo, que la concepción del crimen también en este contexto es muy relativa. Aquí al Estado, generalmente de la nación, lo que le interesa es interpretar como crimen actos relacionados, digamos, con la resistencia del indígena, la defensa de sus tierras. Eso es interpretado de esta forma, ¿no? Y así pues se asiste a lo que el autor llama sujeción criminal. Es decir, aquí hasta el propio indígena empieza a tener un autoconvencimiento de que es un grupo social o de que pertenece a un grupo social de carácter delictivo. Y
No menos interesantes, por supuesto, han sido las conclusiones, ¿no?, finales del autor, en las que resume con precisión todas sus aportaciones en este libro, y también la lista de referencias bibliográficas que destacan por su riqueza y variedad. Finalmente quiero concluir solo planteándome o hacer una pregunta de ¿por qué leer este libro en Marruecos, por ejemplo, y en los países francófonos también en general? Yo creo que la importancia de este libro estriba en que los conceptos que defiende pueden ser extendidos al estudio de muchos otros colectivos, ¿no?, que sufren de determinadas discriminaciones y marginalidad. Y como lo señala el mismo autor, la construcción del enemigo se lleva a cabo en todas las sociedades. Cada comunidad, en función de su contexto histórico, político, social, cultural, económico, incluso antropológico, suele, digamos, de alguna forma u otra, tener a ese enemigo. Le agradezco enormemente a Carlos del Valle el habernos a nosotros, ¿no?, ofrecido la posibilidad de leer y sobre todo disfrutar de este libro. Yo personalmente, como especialista en el análisis del discurso de los medios de comunicación españoles en relación con la inmigración, en cada página del libro me he sentido muy identificada digamos, porque veo que la línea de investigación, digamos, en la que yo trabajo, pues se puede, es decir, me ha abierto los ojos, la verdad, sobre muchísimos aspectos, ¿no?, que podrían también aplicarse al estudio de la figura, por ejemplo, del inmigrante árabe en los países occidentales en general. Y evidentemente el estudio de estas estrategias y llegar a descifrar, ¿no?, los códigos que usa la élite dominante para presentar esa imagen del enemigo, pues puede influir o influye de forma determinante en la manipulación del pensamiento de los receptores y por lo tanto condiciona, digamos, actos de violencia, de racismo, xenofobia, etc. Y nada, pues muchísimas gracias. Vuelvo otra vez a agradecerle al autor y a la Universidad de la Frontera el haberme brindado la oportunidad de comentar esta exquisita obra, y muchas gracias. Muchas gracias, profesora Chacur, por su presentación. Vamos a, como les decía, a terminar con las presentaciones con el doctor y profesor Abdelmuneim Bunu, y después vamos a darle la palabra al autor, el profesor también doctor y director del doctorado en conjunto con la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral, el profesor Carlos del Valle. Profesor Bunu, bienvenido nuevamente y le damos la palabra. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a mi amigo, el doctor Carlos del Valle, el haberme justamente propuesto e invitado para esa charla amena y compartir justamente ese momento con ustedes con latinoamericanos desde África. Y también quiero felicitar al doctor Carlos del Valle justamente por la publicación de esa obra muy interesante que francamente a mí personalmente me ha abierto los ojos sobre un conjunto de cosas que antes, ya lo ha subrayado mi colega, la profesora Chacur, justamente, de estudiantes, justamente cuando leíamos aquellas obras de romanticismo, de realismo latinoamericanas, pues no teníamos los parámetros justamente para ver el discurso de enemistad y de enemización justamente que se estaba produciendo. Felicito a mi amigo el doctor Carlos justamente y felicito también a la universidad y muchas gracias a los organizadores por esa iniciativa justamente que nos reúne entre africanos latinoamericanos
porque los dos somos del sur, y porque somos el sur, y porque es nuestro tiempo, y porque tenemos un objetivo común, y hacer de la cooperación sur-sur una realidad, y porque nuestro norte es el sur. Vamos. Antes de pasar directamente a la obra, quisiera decir algunas palabras sobre el profesor Carlos Felimer del Valle Rojas. Es profesor titular de la UFRO, de la Universidad de la Frontera, doctor por la Universidad de Sevilla, y es periodista. Entonces, muy interesante, es como periodista también, como tiene un perfil de periodista, y eso lo explica justamente esa obra que recoge, que es una lectura, que es una lectura histórica, histórica del fenómeno del enemigo, del indígena, justamente en el discurso latinoamericano. Bueno, el doctor Carlos del Valle ha sido decano 2 o 3 veces de la Facultad de Educación, director del departamento, director del programa de magíster, director de la carrera de periodismo, o sea que ha tenido y sigue teniendo muchas actividades. Yo tuve la oportunidad justamente de conocerlo hace 2 o 3 años antes de la pandemia, y tuve justamente el placer de conocer a Carlos del Valle en Temuco, en la universidad, con motivo de un evento organizado, creo, por la Embajada de Marruecos ahí, en colaboración con la Embajada. Y me di cuenta que en el momento que Carlos del Valle es un gran investigador, un investigador que fecundo, muy habitado por esa inquietud justamente de la investigación sobre el discurso, sobre la prensa, sobre la imagen, etcétera, etcétera. Doctor Carlos del Valle ha recibido varios premios, ha sido becado, y justamente en una de los postdoctorados, justamente en el Río de la Plata, en Argentina, cuando supongo nació esa idea de la crítica de la razón del enemigo, puesto que ahí justamente desarrolló un proyecto sobre el Estado Nacional y la producción del enemigo en el marco de un postdoctorado. Dirigió varias tesis doctorales, organizó, como está organizando hoy, este encuentro científico, y está involucrado en varios proyectos de investigación. Con él justamente estamos llevando a cabo un conjunto de convenios que a firmar, y también una cooperación, un intercambio de profesores entre Chile y Marruecos. Bien, voy a la obra, que es una obra muy interesante. Lo repito, que me ha abierto los ojos sobre cuestiones que no había visto de estudiante, justamente. Y es un ensayo, es un ensayo, es la continuación de una parte de investigación que el doctor Carlos del Valle había iniciado en el postdoctorado, y en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Y no es una obra indigenista en el sentido en que no se estudia los caracteres y la cultura de los pueblos indígenas, a lo Mariátegui, a José María Arguedas, a Clorinda Mato de Turner, etcétera, etcétera, Alcides Arguedas. Eh, Tampoco forma parte de la obra de un movimiento político y cultural que defiende la identidad y social y el valor de la cultura amerindia. Es un ensayo sobre los modos de producción del enemigo, que explica muy bien y históricamente, o desde una perspectiva histórica, y con ejemplos muy concretos, el caso de los indígenas en América Latina, y cuáles son las principales etapas de
de la indemnización. Es un libro crítico, como dice él, sobre la racionalidad civilizatoria, un libro crítico sobre la empresa colonial y es una crítica a todo ese discurso justamente que ha hecho que el indígena aparezca a lo largo de los siglos, desde el descubrimiento como un indígena, a través de el diario de a bordo de Cristóbal Colón, de las obras de las cartas de Cristóbal Colón que enviaba a la corona española, a través de Cortés, a través de Pizarro, a través de Alvarado, etcétera, etcétera. Y justamente el libro hace hincapié justamente en el periodo del siglo XIX, durante el nacimiento y la consolidación de los estados-nación, es decir, a partir de las independencias latinoamericanas desde 1810 hasta los 1830, más o menos. En este trabajo, Carlos del Valle demuestra y confirma que una parte de la industria cultural mediática está especializada, como dice el autor, en la producción del enemigo. El enemigo entre otros grupos sociales, culturales, económicos y políticos. Y como los indígenas, da el ejemplo de los indígenas en primer lugar, los araucanos, y los indígenas también en el caso de Chile y de Argentina. Los negros también es el proceso de la enemización de grupos como los niños, las niñas migrantes, los colectivos trans y travestis, los grupos de protesta social, los jóvenes en política, los hijos de clase obrera, etcétera, etcétera. Y la primera parte de ese libro presenta justamente las principales conceptualizaciones teóricas para comprender el proceso general de enemización. Justamente esa parte es muy, muy interesante, bien documentada justamente, que explica y que nos permite comprender el proceso de la fabricación del enemigo en la industria cultural y mediática. Para el doctor Carlos del Valle, la construcción del indígena como enemigo en América Latina es una estrategia discursiva desde la segunda mitad del siglo XIX. Y sobre todo en lo que se refiere a los indígenas mapuches en Argentina y Chile. Y ese movimiento, esa estrategia discursiva no es más que una continuación de un discurso sobre el indígena como salvaje, como bárbaro, como llegando hasta desde el descubrimiento, hasta, bueno, desde el encuentro entre dos mundos, el descubrimiento, hasta llegar a la figura del terrorista a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. En Chile, el mapuche, el indígena, a mediados del siglo XX, es representado como un obstáculo al progreso económico, y es lo que nos dice doctor Carlos del Valle, justifica la implementación de políticas de exterminio, exclusión, criminalización, etcétera, etcétera. Y también en el libro también, como lo ha subrayado también el profesor ponente anterior, Carlos del Valle subraya justamente esas racionalidades globales, es decir, cómo evangelizar, disciplinar y empresarizar, de empresariado. Evangelizar, es decir, desde el descubrimiento, la cristianización. Disciplinar, es decir,
disciplinarlo, es decir, volverlo más disciplinado, más apto, entre comillas, a la vida en sociedad, y empresarizar, es decir, volverlo una parte del proletariado, una parte de un obrero, un trabajador, un peón en las empresas multinacionales. Y este proyecto de civilización, entonces, del siglo XIX se da cuenta en este caso, en lo que se refiere a Argentina y a Chile durante ese periodo. Y doctor Carlos del Valle nos da ejemplos de obras maestras y fundadoras justamente de la literatura hispanoamericana. Me refiero sobre todo al caso argentino con el Domingo Sarmiento en 1845, con su obra Facundo, y en la cual entonces hay un discurso racista, un discurso discriminador hacia el elemento indígena, y una estigmatización que consistía en atribuir un rasgo negativo a un grupo social o a una persona, por ejemplo. Y por lo tanto, el sujeto, es decir, el indígena, se encuentra estigmatizado, discriminado, rechazado y incluso víctima de agresiones verbales, físicos o incluso asesinatos, o en el caso del genocidio, como lo subraya muy bien el doctor Carlos del Valle. Hay un conjunto de estereotipos y de prejuicios y de imágenes, digamos, muy negativas con las cuales se define al indígena en América Latina. Y la aportación del Carlos del Valle, del doctor Carlos del Valle, ha sido justamente en hacer una recopilación, un examen, una evaluación, y una reunión, un cotejo de todos aquellos discursos, digamos, inhumanos que se han creado a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, etc. O sea que Carlos del Valle justamente ha conseguido justamente darnos una obra sintética que explica muy bien el proceso de fabricación del enemigo y cómo se ha estigmatizado durante todos esos siglos. Entonces se habla de competencias cognitivas mínimas, se habla de que los indígenas son solo capaces de ejecutar acciones, no formar ideas, imitar. También se dice en varios discursos de la época que son brutos indomables, enemigos de la civilización, ociosos, mentirosos, etcétera, etcétera. O sea que en todos los discursos tanto de la colonia como de la época del Estado-Nación como del siglo XX, se asiste a una discriminación verbal, a una negatividad justamente del derecho del indio a disponer de un estatuto de ciudadano de primera condición como el blanco, y las personas estigmatizadas son enviadas al ostracismo, son rechazadas, experimentan ataques, discriminación, etcétera, etcétera. Ese discurso justamente estigmatizador
me recuerda a mí personalmente como marroquí, como árabe o como africano, justamente, un discurso semejante creado por durante el protectorado hispano-francés en Marruecos. Me refiero al protectorado hispano-francés tuvo lugar o empezó en 1912 y terminó en 1956. Y antes incluso de este protectorado ha habido muchos viajeros españoles y franceses y italianos, también alemanes, ingleses, portugueses también, que pasaron por Marruecos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que dejaron centenares de obras justamente de viajes sobre el Marruecos de aquella época, en las cuales muchas de ellas, sobre todo en lo que se refiere a los españoles, eh, conllevan y contienen un arsenal léxico semejante a aquel arsenal léxico que se ha producido en América Latina desde el descubrimiento y la colonización hasta la conquista, desde la conquista, perdón, el descubrimiento, la conquista y la colonización, hasta la independencia y la formación de los estados-naciones. O sea que es el mismo discurso, es el mismo arsenal lingüístico que se utiliza justamente para referirse a los pueblos indígenas por parte de pueblos, del poder dominante en aquella época. Me refiero a la intervención hispano-francesa en el Marruecos y a la pacificación, proceso de pacificación, de civilización también, entre comillas, a civilizar al moro, por ejemplo, al árabe o al bereber, pacificarlo, y porque es una persona muy atada a la tierra, porque es supersticiosa, porque es un polígamo, etcétera, etcétera. O sea que el doctor Carlos del Valle me ha permitido justamente reencontrarme con ese discurso, digamos, estigmatizador que tenemos también aquí, que hemos tenido aquí también en las obras dejadas por los españoles, por los franceses, durante y antes incluso del protectorado. Bien, entonces felicito a mi amigo el doctor Carlos del Valle justamente por esa recopilación y ese análisis, esa evaluación de ese discurso a lo largo de los siglos pasados. Y Carlos del Valle pone el acento también en la deshistorización, la desterritorialización, justamente, movimiento por el cual se empuja al indígena a abandonar su territorio, y la deshistorización, es decir, un intento justamente a través del discurso de hacer perder la conciencia histórica, una despreciación del pasado, etcétera, etcétera. Bien, y doctor Carlos del Valle denuncia entonces también, por otra parte, ese aire nostálgico romántico de las obras y los discursos, cuando se habla de los indígenas en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Argentina, en México, como dice él, y se habla de los indígenas de forma, me, supongo que se refiere Carlos del Valle a aquellas obras justamente producidas en el siglo XIX y a principios del XX también, como sobre Cumanda y María de José Marmol y Cecilia de Cecilio Villaverde. También esas obras donde se refiere al indígena y al gaucho también. Estoy pensando en el gaucho porque al leer justamente el indígena como espectro, como fantasma, me ha recordado justamente aquella obra muy famosa de,
¿cómo se llama? Ricardo Guiraldes, de Don Segundo Sombra, sobre la desaparición del gaucho en la Argentina de finales del 19, a causa del ferrocarril, a causa de la industrialización y a causa de, bueno, de la modernidad de las ciudades, etcétera, etcétera. Y entonces el gaucho entonces se ha vuelto como un fantasma, que por lo tanto el título de Don Segundo Sombra es el protagonista, y es una sombra al final que aparece, que desaparece, como en un juego de ir y venir. Esa justamente denuncia justamente esa figura, digamos, de ese aire nostálgico, melancólico, del sufrimiento, de la pérdida, y esos eslóganes también: todos somos mapuches, todos somos potencialmente negros, etc. Así que es un enemigo, como lo subraya Carlos del Valle, enemigo íntimo, porque es un enemigo vecino, es un enemigo cercano, y porque sus tierras son apetecibles, porque es un bárbaro salvaje, porque se tiene que desterritorializarlo, porque también tiene una relación mística con la tierra que lo convierte en parte de esa misma tierra. Y Carlos del Valle pone el acento y subraya justamente el periodo de la formación de los Estados-nación, cuando Chile y Argentina deciden durante la segunda mitad del siglo XIX, digamos, combatir las comunidades indígenas del sur, y para sentar una estructura económica colonizadora, un modelo colonizador y económico, y justamente que con algunos matices en el siglo XX se explicará lo que se vive hoy en día, en el siglo XXI, a saber, el resurgimiento de esos conflictos justamente entre el Estado-nación y las comunidades indígenas mapuches. Subraya que es una idea, justamente una idea que subraya mucho, y con repetición, el doctor Carlos del Valle, que lo que ha ocurrido en los pueblos indígenas en el sur, en el cono sur, durante la segunda mitad del siglo XIX ha sido, bueno, la palabra es muy fuerte, un gran genocidio de la humanidad, dice, y justamente un gran genocidio que será testigo de otros genocidios en el siglo XX, en el siglo XXI, entre comillas, causados por las empresas multinacionales que se instalan en el sur justamente, y en busca de riqueza y de explotación. Francamente, vuelvo otra vez a la obra de Facundo, justamente, Civilización o Barbarie. Entonces es una pieza de valor histórico literario, y es el testimonio de ese, justamente como dice Carlos del Valle, de ese proyecto civilizatorio que perdura hasta nuestros días. Dice textualmente: la civilización libre le pertenece a Europa y la barbarie esclava le corresponden a América, Asia y África, o sea que al sur, vamos. Así que el indígena entonces aparece como un salvaje, como bueno, su cólera era la de las fieras, de los mismos Faustino Sarmiento. También en otra obra, en El Zarco de Manuel Altamirano, que da Carlos del Valle, hablando de bandidos crueles, demonios vomitados del infierno.
es una condición, entonces, el indígena que aparece como espectro, como bárbaro, como demonio, como enemigo de la modernidad, y todo ese proceso de enemización nació justamente en el siglo XVI, no es un proceso del siglo XIX de la formación de los Estados-nación, sino que es un fenómeno, un discurso que nació en el siglo XVI a partir de las crónicas de Hernán Cortés en México, en América Central. Y hay toda una epopeya en el siglo XX que se va a levantar contra el mal producido por los indígenas para justificar justamente el genocidio que llama Carlos del Valle, la política militar de finales del siglo XIX. Bien, me gustaría al final hacer para terminar, ya termino, hacer rápidamente en pocos minutos un paralelismo entre justamente el libro de Carlos del Valle y algún discurso de un indígena quechua, que ustedes conocen seguramente, o Ollantay y Itzama, justamente, que también hace el mismo análisis porque es un indígena quechua, es un abogado, es un activista, y que nos dice, por ejemplo, que para nuestros abuelos el enemigo estaba bien identificado, era la corona invasora, los agentes militares, religiosos, políticos, y para muchos de nosotros, es decir, la actualidad, el enemigo se vuelve difuso, es decir, que son las empresas multinacionales, neoextractivistas que matan nuestros territorios. Bien, dice también los estados-naciones que sobrevinieron a la colonia fueron y son más letales que la misma colonia, y lo que hizo la colonia fue ilegal y moral, pero lo que los estados-naciones hicieron, lo que hacen, es legalizado por ellos y legitimado con su democracia de ellos. Bueno, un gran paralelismo entonces entre la obra de doctor Carlos del Valle y el discurso de ese activista indígena quechua, Ollantay Itzma, con motivo del día, creo, del Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el 9 de agosto. Termino y felicito y saludo a mi amigo Carlos del Valle. Lo felicito francamente por esta obra rigurosa, de gran calidad, justamente sobre el enemigo, un título bastante atrayente, el enemigo, producción, mediatización y globalización. Lo felicito y le agradezco otra vez, le reitero mis agradecimientos justamente por haberme permitido justamente entrar en contacto con compañeros, amigos de la otra ribera del sur de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bunú. Muy bien, ya está la presentación del profesor Bunú, la profesora Chacur y el profesor Akram, donde en definitiva podemos observar cómo ellos han ido relacionándose desde distintas perspectivas respecto a la obra del profesor Carlos del Valle. Es interesante observar, por ejemplo, desde la perspectiva del profesor Akram, cómo se focaliza la mirada en los aspectos simbólicos, donde detalla, no puedo dejar de mencionar, cuando habla de la idea de si los indios, que además no son indios, pero bueno, los pueblos originarios tienen alma o no,
recordando la controversia de Valladolid, ¿no? Donde en definitiva a partir de la controversia de Valladolid se define y se decide que los pueblos originarios tienen alma, pero los africanos o los afrodescendientes o los negros no la tienen. También validando, a partir también de lo que planteaba el profesor Akram, la idea de la explotación de ciertas etnias y estableciendo también la construcción de un otro enemigo en una visión salvajista. Por otro lado, la doctora y profesora Chacur da una mirada que a mí me parece muy, muy relevante respecto a la importancia de cómo el texto del profesor del Valle va configurándose en una visión absolutamente actualizada de la construcción del enemigo. La profesora Chacur menciona cómo vamos construyendo nuevos enemigos. No pude dejar de pensar, y perdonen el localista, profesor Bunú y profesora Chacur, de quizás también la construcción de un enemigo que se está desarrollando hoy día respecto a quienes están en el poder, y cómo se ha establecido una dimensión de un enemigo en relación a la historia reciente de nuestro país, desde el golpe de Estado, la dictadura y su proceso de democracia o vuelta a la democracia, ¿no? Que también ha sido cuestionada por algunos otros académicos. Entonces es muy interesante, como muy bien lo mencionaba la profesora Chacur, cómo finalmente la dimensión del libro del profesor del Valle abarca otras instancias, y cómo en definitiva se establece también una dimensión de lo hegemónico desde una perspectiva bien, bien particular. Pensaba incluso en la construcción de la memoria como algo que en definitiva va a depender de un marco social que también es voluble, ¿no? Es móvil. No es rígido, y desde ese punto de vista también la memoria va construyendo una instancia distinta. Por otro lado, el profesor Bunú nos establece también esta otra mirada que me gustó mucho cuando él habla de esta especie de ostracismo en la que cae ese enemigo, ese sujeto, ese otro, visto también como peligroso, porque finalmente el enemigo es algo peligroso, en contra de las miradas eurocéntricas, ¿no? Y se enmudece a ese otro peligroso, se lo invalida y se lo invisibiliza. Entonces también aparece esta intencionalidad que es muy interesante dentro del libro del profesor del Valle, del espectro, ese espectro necesario. Perdonen mi fascinación por el mundo de las películas de terror, pero voy a aprovecharme un poco de eso, pero de ese espectro necesario que termina siendo justamente el malo, pero que es necesario también, porque donde yo pongo lo malo, donde yo pongo también eso que rompe con lo civilizatorio eurocéntrico, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias, profesora Akram, profesora Chacuri, profesor Bunú, por sus miradas. Y ahora ya para ir finalizando, a pesar de que me encantaría que pudiéramos tener una pequeña conversación al respecto, pero obviamente me gustaría darle la palabra al profesor del Valle, para que nos diga sus referencias, el cómo se fue construyendo también este texto, y ahí comparto lo que decía la profesora Chacur, espero se traduzca a otros idiomas para que se internacionalice, porque como muy bien han planteado ustedes, la construcción del enemigo es un constante, y es un constante que tiene que ver también con la memoria, que tiene que ver con la construcción de la historia, y también de observar cómo esa historicidad es móvil, no es objetiva, y se va estableciendo desde lo hegemónico. Profesor del Valle, lo dejo, le doy la palabra y lo dejo ahí para que nos hable un poco. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a quienes han realizado las presentaciones, los comentarios, a Tumader, Muneim, Hassan, porque han sido, por un lado, bastante generosos en la valoración del libro, como también muy profundos en los análisis que han derivado, digamos, a partir de algunas de las enunciaciones que ahí aparecen formuladas. Así es que agradezco profundamente ese hecho, digamos, que viene también a poner en valor lo que se
se pueda escribir, digamos, desde una perspectiva muchas veces bastante acotada, o si ustedes quieren también sesgada, ¿no? Bueno, yo quisiera, la verdad, referirme a tres aspectos, porque me parece que ya se han abordado en su mayoría los grandes tópicos que el libro contiene. Es decir, podría correr el riesgo altísimo, digamos, de repetir algunas cuestiones y desarrollo más en detalle lo que aparece en el texto. Así que yo, insisto, me voy a enfocar en nada más que 3 puntos. El primero es para decir que la enemización, la categoría de enemización, el concepto, que se puede operacionalizar desde luego bastante y aplicar, como bien han dicho mis colegas, ¿cierto? Se puede aplicar a varios casos. Desde luego que es un modo posible, entre otros, ¿no?, para poder comprender las relaciones que se establecen hoy día, y no solo en modo histórico, sino que con mucha actualidad, relaciones que normalmente uno define como relaciones sociales, políticas, culturales, económicas. Lo que hace la categoría de la enemización es conectar las representaciones, los discursos, conectar las formas en que se establecen esas relaciones, calificándolas o clasificándolas también como relaciones, digamos, que están en una asimetría, que están, ¿cierto?, en una relación también hegemónica, y eso las define, digamos. Entonces este libro, en ese sentido, que se centra fuertemente en el concepto y la noción de enemización, pues entiende las relaciones de esa manera, digamos, ¿no? Y es una manera posible, entre muchas otras, ¿no? Me quedo en algún momento con también lo que planteó en su intervención tu madre, cuando dice, ¿cierto?, hay al final del texto una sensación, ¿cierto?, de cierto pesimismo, y claro, es así porque la noción de enemización tiende, ¿cierto?, a poner el énfasis en esas cuestiones de las relaciones, digamos, ¿no? Es decir, busca constantemente dónde está la relación enemiga, digamos, ¿no? Y el énfasis en todo el texto, por lo tanto, va en esa dirección. En segundo lugar, la idea del enemigo, por lo tanto, no es solo una palabra, digamos, que va a tener más o menos sentido de acuerdo a la experiencia que uno pueda tener, ¿no? Porque el concepto enemigo se usa en muchos ámbitos, ¿no?, de la vida. Se habla del enemigo en política, desde luego del enemigo se habla en guerra, ¿no? Pero también se hacen distinciones a veces, ¿no? Algunos quieren distinguir entre adversario y enemigo, pero ciertamente el enemigo, como sea, digamos, que uno pueda establecer el análisis, es una relación, digo yo, y además es una reacción, ¿no? Como relación va a generar inevitablemente reacción. El enemigo es la medida de la voluntad, planteo en una de las partes del libro, ¿no? Es la medida de la voluntad de quien lo crea, ¿no? El enemigo es creado por alguien y en ese sentido tiende a reunir las características que se le atribuyen por parte de quien hace esa creación. Por lo tanto, uno podría decir que en algún momento es creado como revolucionario, en otro momento puede ser precario, ¿no? O quien en algún momento es definido como precario, ¿cierto?, en cualquier momento también puede asumir el rol de revolucionario, ¿no? Por eso es que cuando Achille Mbembe trabaja el concepto de la razón negra, dice, ¿cierto?, que todos somos potencialmente negros, justamente para explicar que en este juego de la enemización, los roles en realidad están definidos por quien los atribuye, más que por una cuestión connatural, digamos, a los sujetos, ¿no? O sea, todos podemos ser enemigos en un momento determinado, dependiendo quién cristalice esa relación. Criminalizar y empresarizar, que son dos formas de tratar al enemigo, también son esfuerzos
que intentan establecer una relación. Y por lo tanto, producen necesariamente, forzosamente, una reacción. Criminalizar, diríamos, es una operación de carácter fuertemente moral y político que busca negar y que busca destruir, ¿no? Es como, podríamos decir, criminalizar es inscribir un estigma en el cuerpo de alguien, ¿no? Eso es básicamente el ejercicio de criminalización. Atribuirle una condición a alguien simplemente porque a mí me parece, digamos, que debería ser así. Lo mismo pasa con otra de las nociones que dan vueltas mucho en el texto, ¿no? Y que se reiteran bastante, como también en algún momento planteó Muneim, ¿no? Que es empresarizar. Empresarizar, por otro lado, a diferencia de criminalizar, pero en una misma correlación probablemente, es una operación, pero ahora de tipo no moral y política, sino que yo diría económica y política, ¿no? Empresarizar es reconstruir, reconvertir, pero por lo tanto, y por lo tanto se transforma en una operación de control y de sujeción del cuerpo. Empresarizar, a diferencia de criminalizar, establece una inscripción en el cuerpo del otro, pero para controlarlo y someterlo, ¿no? En el caso de la empresarización. Y la criminalización básicamente es inscribir un estigma para, digamos, normalmente sacar provecho de esa lógica, digamos, que se establece. Y por último, otro de los conceptos que también han sido, desde luego, señalados por quienes han comentado previamente el texto, es el concepto de giro espectral, que me parece a mí que es un enfoque que permite entender todos estos procesos que estamos analizando, que se analizan en el libro, desde luego, como la estigmatización, la criminalización, la sujeción criminal, la marginalización, la exclusión, ¿no? Es un enfoque que permite recoger precisamente aquellos elementos que normalmente quedan fuera de los análisis. Cuando uno hace los análisis de forma más clásica, tiende a analizar, digamos, todas estas cuestiones que acabo de mencionar, ¿cierto? La criminalización, etcétera, desde una lógica bastante binaria, ¿cierto? De oposición. Como funciona, por ejemplo, la distinción entre civilización y barbarie. El giro espectral, en ese sentido, permite recuperar la contradicción, ¿no? Que aparentemente se da en algún momento, porque los discursos hegemónicos se plantean sobre los grupos dominados, digamos, asignándoles características y connotaciones que o proceden desde el discurso de la civilización o proceden desde el discurso de la barbarie. Sin embargo, cuando uno hace los análisis más en detalle, se da cuenta que el propósito no es siempre excluir de manera directa, sino que muchas veces la operación es incluir para excluir desde ahí, ¿no? Y eso uno lo observa mucho, por ejemplo, cuando hace análisis de las políticas públicas o de otro tipo de operaciones, digamos, tanto materiales como simbólicas, ¿no? ¿Por qué se produce este fenómeno, ¿no? Digo en alguna otra parte del libro porque los espectros básicamente son aquello que nosotros intentamos enterrar, pero que no es posible mantener enterrado, digamos, permanentemente. O dicho de otra manera, es una dinámica constante de entierro y desentierro según la conveniencia. Los espectros, por lo tanto, representan nuestros miedos a ser absorbidos por el discurso de los otros, o a veces simplemente por la presencia de los otros. Y si uno avanza un poquito más, por la imaginación de los otros. Es el temor a que el otro me pueda imaginar a mí. Entonces yo rápidamente, ¿cierto?, hago esta operación de visibilizar, invisibilizar, del miedo de quienes requieren la presencia de ese otro para reafirmar su identidad nacional, pero que al mismo tiempo requieren su ausencia para asegurar su propia existencia nacional. Entonces la identidad normalmente de ese nosotros, ¿no?, de ese nosotros mayorizado, ¿cierto?, hegemonizado, se relaciona con el otro en función, ¿cierto?, de esta relación de miedo, ¿no?, de que yo no quiero
que esté siempre presente, pero tampoco puedo vivir en la ausencia de ese otro permanentemente, porque necesito identificarme en función también de ese otro. Así, por ejemplo, entre las vidas mínimas y las vidas heroicas, entre los villanos, los héroes, ¿cierto? El mapuche aparece tanto para establecer la nacionalidad chilena como para cuestionarla. Se trata de una práctica discursiva que por una parte transforma, ¿cierto?, a los mapuches en fantasmas que pueden ser olvidados, pero nunca enterrados, porque han sido elevados en algún momento a la heroicidad y reclaman su presencia en la historiografía. Y por otra parte, el espectro que genera este intento de desaparición forzada es el que atormenta a la sociedad en su conjunto. Esto es el recuerdo imborrable del genocidio infame. Pero a pesar del sentimiento de culpa que generan la literatura y los medios de comunicación, en el caso particular en Chile, ¿cierto?, que es la casuística de este libro, los invocan obsesivamente. Entonces la pregunta sobre los espectros, al estudiar, ¿no?, la situación en particular del pueblo mapuche en el caso de Chile, está motivada por un lado por preocupaciones, por la necesidad de dar espacio a la ausencia, a los secretos, a lo no dicho, a lo que va más allá de las matrices del pensamiento hegemónico. Y ese es un poco el esfuerzo que hay en este libro, ¿no?, de pensar desde la hegemonía, porque eso se trabaja principalmente, al otro, para poder entender finalmente, y no otra cosa, que las lógicas como nosotros nos relacionamos, no históricamente solo, sino que en la actualidad en relación a ese otro mundo, ¿cierto?, a esas otras personas, digamos, que forman parte del mismo escenario en el que nos movemos y nos desplazamos permanentemente. Por último, simplemente decir que el libro físico, digamos, va a estar disponible, yo supongo que en un par de semanas más, cuando llegue, ¿cierto?, desde Francia, desde la editorial, ¿cierto?, a la cual aprovecho de agradecer profundamente, que es la Harmattan, por haber creído en la posibilidad de publicar este trabajo en francés. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor del Valle, por sus palabras. Muchas gracias además por profundizar y poder ampliar también el relato. Está pensando en esta idea que plantea Polo respecto a que los silencios no son ausencias ni inexistencias, en relación a también cómo se va construyendo la historia, en definitiva, y cómo se va estableciendo una mirada desde ese punto de vista a partir de lo que planteaba de lo espectral, ¿no? Eso que queremos enterrar, pero que está ahí siempre latente de alguna u otra forma. Bueno, ya estamos cerrando esta presentación del libro. Quiero agradecer nuevamente la presencia y las palabras del doctor y profesor Abdelmuneim Bunu, de la profesora y doctora Tumader Chakur, y del doctor y profesor Hassan Akram, por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber participado también en esta presentación del libro, en esta internacionalización, como decía la profesora Chakur. También, obviamente, invitar a todos a poder acceder a este libro, porque pienso personalmente que es la posibilidad de abrirse también a esta mirada de la construcción del enemigo desde distintas perspectivas, como muy bien lo destacaban el profesor Bunu, la profesora Chakur y el profesor Akram, respecto a entender cómo quizás esta visión hegemónica occidental, judeo-cristiana y capitalista, establece una mirada y una dimensión donde finalmente todos esos relatos que están ajenos a estas dimensiones, a estas construcciones, pueden ser vistas o podemos ser vistos como enemigos. Para cerrar, quiero también darle la palabra al profesor, colega además como estudiante, doctorante del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, en la Universidad Austral, Mauro Salazar, para ir cerrando la presentación del día de hoy. Mauro, bienvenido, te dejo la palabra. Bueno, gracias Jaime, a toda la comunidad, a la profesora Chakur, profesor Money, a Hassan Akram también, ciertamente a Carlos del Valle y a todos los que están reunidos en esta escena. Quiero dar alguna
información que tiene que ver con los contenidos, con las acciones que ha estado desarrollando el doctorado, en algunos contextos doctorado en comunicación, Universidad Austral de Chile, Universidad de la Frontera, y en otros con alguna derivación hacia lo que es el núcleo de investigación al proyecto Convergencia. El doctorado parte con un primer hito que estuvo a cargo de Miguel Vázquez Liñán hace unas 5 o 6 semanas, y una de las tesis a propósito del libro de Carlos del Valle fue pensar el Bismarck moscovita, ¿ya? Vale decir, cuando hablamos de enemigo, hablamos de invisibilidad, hablamos al mismo tiempo de epistemologías del despojo, ¿ya? Y esto no lo digo con ningún afán, por favor, de romantizar Moscú. A esta altura sabemos que es imposible, infinitamente imposible romantizar Moscú, pero toda la teoría del gran oso, ¿ya? El gran oso ruso, Gaddafi, Hussein, tienen que ver en alguna medida con estas lógicas de enemización, con este dispositivo espectral derridiano que recorre los últimos 2 o 3 siglos y por lo tanto tiene una variable diacrónica que hunde sus raíces en una larga historia y en una larga antropología. Eso de un lado, ¿eh? Por lo tanto, partimos en el doctorado con este hito, después hemos continuado con Horizontes Convergencias, donde participó tu madre Chacur, ¿ya? El texto sobre marginalidades. En tercer término tuvimos la actividad el día de ayer de la cátedra Jacques Poulain. Ayer mismo en la tarde inauguramos la cátedra Nelly Richard, que la dirige Alejandra Castillo. Hoy, producción, mediatización y globalización del profesor Carlos del Valle. Y lo que tenemos para el mes de junio es la cátedra José Joaquín Brunner en un contexto de pluralismo hermenéutico, que no es necesariamente una ética liberal. Creo yo que no es lo mismo, ¿ya? Estrictamente lo mismo. Tenemos también para un poco antes, el mes de mayo, una actividad con el profesor Idelbera Avelar, profesor brasileño, que hará una exposición titulada Sintaxis, Morfología en el discurso fascista de Bolsonaro, tal cual. Y lo último que tengo que citar es que hay una publicación que va a salir por Ediciones UFRO y al mismo tiempo por el doctorado en comunicación, Universidad Austral de Chile y Universidad de la Frontera, cuyo autor es Rodrigo Carmi Bolton, un teórico destituyente de matriz gambeniana, cuyo prólogo está a cargo de Diamel Altit. Por lo tanto, quiero hacer esta referencia que tiene que ver con un concepto que hemos estado profundizando, profesores y amigos, de una política comunicacional activa, y al mismo tiempo de seguir fortaleciendo desde el doctorado una extensión crítica. Por lo tanto, esos son los hitos que tenemos, lo digo a todos y todas dentro de este semestre, y vamos a continuar en esta línea. Así que muy agradecido, y a Carlos, a la comunidad, a todos los profesores que participaron, y a ti, pues, querido Jaime, por haber moderado esta mesa. Un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, profesora Chacur, profesor Bunú, profesora Cram, profesor Carlos del Valle, por haber desarrollado este lanzamiento internacional, por haberme invitado también a moderar esta mesa, y también por abrir una perspectiva muy interesante respecto a la posibilidad de investigar desde otras dimensiones la creación de un enemigo, desde lo mediático, entendiendo además lo mediático también en estas dimensiones tan interesantes como puede ser la industrialización, lo social, lo político, incluso lo económico. Creo que ahí lo que planteaba el profesor Akram al principio es tremendamente interesante, porque es una instancia que quizás uno muchas veces no observa, pero las dimensiones comunicacionales economicistas también establecen miradas bien particulares respecto a cómo se va construyendo, sobre todo en un mundo globalizado, donde la migración es tan relevante y construyen nuevos enemigos, ¿no? Así que, nada, muchas gracias nuevamente, profesor Bunú, Chacur, profesora Cram, profesor del Valle, por esta oportunidad. Vamos a estar muy atentos, profesor del Valle, al material así, ¿cómo se dice?, físico del libro. Qué horror, uno con el tema de
de la tala de árboles y todo eso, uno no debería gozar con los libros, pero yo todavía me gustan los libros físicos, así que vamos a estar muy atentos a ese libro. Nuevamente les agradezco, profesor Bunú, profesora Chacur y profesora Gram, por esta participación. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.